Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, fíjense que me había dado cuenta que había algunos errores en el video pasado que les había subido de inervación de la extremidad superior, entonces he decidido volver a grabarlo, para que además nos quede un poquito más corto, que nos había quedado muy largo. Entonces, el chiste es que esto sea más a modo resumen, pero a profundidad, ¿no? Bueno, entonces vamos allá. Déjenme, les voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Perfectísimo. A ver, vámonos para arriba. Aquí está. Y ahora se las comparto. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a ver inervación del miembro superior. Vamos a verlo un tanto rápido, pero ya saben que a mí me encanta también darles un repaso por si de pronto están viendo este video por primera vez y no habían tenido justamente ya contacto con los videos previos como de osteología de miembro superior, irrigación, drenaje y desde luego miología, ¿no? Entonces, bueno, sí, les voy a dar un pequeño repaso de algunas cosas. Acá los objetivos de la sesión, por supuesto, dominar los conceptos de inervación del miembro superior. Déjenme les quito acá el cuadrito. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Qué tiene que ver esta mano de Drácula con el tema que vamos a ver hoy? Bueno, que básicamente cuando pensamos en una garra, pensamos en este tipo de manos, ¿no? Quiero que se les quede grabada porque hay una lesión típica del nervio cubital que inerva la mayor parte de la musculatura intrínseca de la mano, que va a producir una lesión que se llama así, mano en garra, que más bien es esto, ¿no? Acá podemos ver una mano derecha con el aspecto típico justo de una mano en garra, que es dada por una lesión del nervio cubital, ¿no? Se caracteriza por una hiperextensión de los metacarpianos, flexión de los dedos, sobre todo de el cuarto y el quinto, ¿no? Como lo pueden ver acá. ¿Y esta lesión por qué se da? Pues justamente porque recordemos, el nervio cubital básicamente inerva toda la musculatura intrínseca de la mano, excepto la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales. Todo lo demás está inervado por el ramo profundo del cubital. Entonces, si hay una lesión en este nervio, pues justamente la musculatura que inerva va a perder, va a quedar como hipotónica, ¿no? Entonces van a darnos diferentes tipos de posturas en la mano. Acá tenemos entonces la lesión típica del nervio cubital que se ve clínicamente en la mano, con la mano en garra, no se les olvide. Y ahorita lo vamos a ir como repasando. Vamos con el plexo braquial. Si vamos a hablar de inervación del miembro superior, desde luego que tenemos que regresar a un repaso del plexo braquial. Yo sé que se los he repetido un montón de veces, les di un repaso en miología del hombro, en miología del brazo y creo que también en antebrazo, pero bueno, es importante para que se vayan entendiendo de una manera como más global todos estos conceptos. Recordemos que para hablar del plexo braquial, pues tenemos que entender un poco de las bases de cómo llega la información desde afuera de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central y cómo sale información desde el sistema nervioso central, pues para afuera, ¿no? Recordemos que, bueno, este es un corte transversal de una médula espinal. Esto es anterior, porque acá tenemos el surco medial, que es bien profundo. Esto es posterior, tenemos este surco posterior, que más bien es virtual, es muy chiquitito. Y bueno, anteriormente, recuerden que toda la sustancia gris está en medio de la médula. Anteriormente tenemos las astas anteriores, posterior, pues las astas posteriores, ¿no? Entonces, aquí en las astas anteriores está la segunda neurona de todo el sistema somático, ¿no? Es decir, se manda información desde acá, desde estas neuronas, hacia afuera, a través de estos ramos anteriores, ¿no? Entonces, acá en rojo está representada toda la información somática, ¿no? Muscular, que sale desde las astas anteriores hacia afuera, hacia la periferia, ¿no? En cambio, por los ramos posteriores, justamente tenemos las aferencias del sistema nervioso sensitivo, ¿no? Recuerden que acá tenemos como primera neurona en los ganglios raquídeos, en el ganglio raquídeo posterior, y nos van a llegar a las astas posteriores, que muchas de las segundas neuronas también están acá en las astas posteriores, ¿no? Esto que estamos señalando acá, este circulito, básicamente es el nervio raquídeo, ¿no? Este es un nervio raquídeo. Y vean cómo ya son mixtos. Y cuando digo que son mixtos me refiero a que ya llevan información somática, envían información somática hacia afuera, pero también reciben aferencias sensitivas desde la periferia hacia el sistema nervioso, ¿no? Igual ya les voy a subir el videito de médula para que entiendan más o menos cómo funciona esta transmisión de información desde el sistema nervioso central para afuera y desde la periferia para el sistema nervioso central. Muy bien. Ahora, una vez que sale el nervio raquídeo, tenemos justamente ramas posteriores y ramas anteriores, ¿no? Y vean, también son mixtas estas ramas, ¿no? Tienen información sensitiva y motora. Ahora,
los ramos posteriores, pues están desde cervicales hasta el coxis, ¿no? Y van a estar inervando a la musculatura posterior de la columna. En cambio, los ramos anteriores, pues van a incluir a los plexos cervical, luego justamente al plexo braquial, lumbar y sacrocoxígeos, y también a todos los nervios intercostales que están a nivel de la médula, perdón, de la columna torácica, ¿no? Perfecto. Entonces esto es importante que lo recuerden porque el plexo braquial está compuesto solamente de las ramas anteriores, chicos, ¿vale? Solo ramas anteriores, no las posteriores, solo ramas anteriores. Vamos a ver entonces al plexo braquial. Acá podemos ver una imagen muy bonita que si no mal recuerdo es de Gray, si no mal recuerdo. Y bueno, es importante que recuerden que el plexo braquial va desde C5 a T1. Acuérdense que hay variantes anatómicas donde puede estar incluido C4 y T2, ¿no? Pero normalmente es de C5 a T1. Las ramas anteriores que van de C5 a T1 forman el plexo braquial. Y vamos a dar un pequeño repaso. Acá tenemos la rama anterior de C5 y la rama anterior de C6 que se van a juntar, la rama anterior de C7 y la rama anterior de C8 y de T1 que también se van a juntar. Entonces, miren, C5 y C6 se juntan, C7 va solito y C8 y T1 también se juntan para formar los troncos, que es la primera división del plexo braquial. Tenemos tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Tronco superior porque está arriba, tronco medio porque está en medio y tronco inferior porque está abajo, ¿no? Acuérdense, acá es superior, acá es inferior. Acá tenemos, de hecho, el cráneo, ¿no? Muy bien. Ahora, cada uno de estos troncos va a dar unas divisiones. Tenemos dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Tanto el tronco superior como el tronco inferior se van hacia anterior, literal hacia anterior, es decir, hacia enfrente del cuerpo, ¿no? Lo que se va hacia posterior, pues se va literal hacia atrás, hacia nalgas, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos dos divisiones. El tronco superior da una división anterior, lo mismo que el tronco inferior, y el tronco medio una división posterior. Ahora, cada uno de estos troncos va a dar diferentes ramas. Vean, el tronco medio da una rama anterior que se va a unir con la división anterior del tronco superior. Entonces, esta rama anterior sale desde el tronco medio y se va hacia la división anterior que proviene del tronco superior. No hay dudas ahí. El tronco superior va a dar una rama posterior, entonces es importante que entiendan que es hacia atrás. De hecho, vean acá, intenté ejemplificárselos como esta rama posterior en verde pasa atrás de este ramito anterior que viene del tronco medio. Entonces el tronco superior da una rama posterior que se va a unir con la división posterior que viene del tronco medio. Espero que les haya quedado ahí bien claro. Y para terminar, el tronco inferior también nos va a dar una rama posterior, perdón, que se va a unir también con la división posterior que viene del tronco medio. ¿Qué es importante que entiendan? Que cada tronco, cada uno de los troncos, el superior, medio e inferior, dan dos ramas, una anterior y una posterior. Vean cómo todas las ramas posteriores de cada uno de los troncos se van a juntar con la división posterior que viene del tronco medio. ¿Ya vieron? Y todo lo demás se va a quedar anterior. Ya pasamos a la sección de los fascículos. Cada división nos va a dar un fascículo. La división anterior nos va a dar un fascículo lateral, la división posterior nos va a dar un fascículo posterior y la otra división anterior, que viene del tronco inferior, nos va a dar una división medial. Estas divisiones se dan con base en la arteria axilar. La arteria axilar pasa por aquí en medio, entonces este va a quedar lateral, este fascículo va a quedar atrás de la arteria axilar, por tanto va a estar posterior, y este va a quedar medial a la arteria axilar. Por tanto, se le llama fascículo medial, ¿vale? Entonces es importante que entiendan de dónde salen estos nombres de los fascículos, lateral, posterior y medial. Después de esto, ya vienen los ramos terminales del plexo braquial, que básicamente vamos a tener 4 ramos terminales. El fascículo posterior nos va a dar al nervio radial, ¿perfecto? Nervio radial. Este nervio llega hasta la mano. En la mano ya solamente es sensitivo, pero llega hasta la mano. Ahora, el fascículo lateral va a dar 2 ramas, como pueden ver. Una rama lateral y una rama medial. La rama lateral se va a transformar en el músculo cutáneo, nervio músculo cutáneo. Luego, la rama medial del fascículo lateral se va a unir a la rama lateral del fascículo medial. Miren, se unen y van a formar el nervio mediano. Y al final de cuentas, la rama medial del fascículo medial nos va a dar el nervio cubital. Estas son las 4
los 4 como nervios terminales, bien importantes, las 4 ramas terminales importantes del plexo braquial, ¿vale? Entonces no se les olviden, músculo cutáneo, mediano, radial y cubital. Recuerden que al cubital a veces también se le conoce como el ulnar, ¿vale? Entonces estas son las ramas terminales. Ahora vamos a darle una estudiada a las ramas colaterales. Las ramas colaterales son todas estas ramitas que van a salir en todo este trecho, que va desde las raíces de C5 a T1 hasta los ramos terminales, que son todos estos 4, ¿no? Vamos a comenzar. La primera rama que vamos a estudiar es esta, que sale de la raíz de C5 y forma justamente al nervio dorsal de la escápula. Es importante que no solamente se aprendan el nombre del nervio, sino que verdaderamente entiendan qué músculos están inervando. Esto es como muy importante. El nervio dorsal de la escápula pues se va hacia atrás. ¿Qué músculos habíamos dicho en miología que va a estar inervando este nervio? Pues al elevador de la escápula y romboides mayor y menor, ¿cierto? Muy bien. Tenemos acá después una contribución del nervio frénico que sale también de la rama anterior de C5. Acuérdense que el nervio frénico baja, se va bien paralelo con el esófago, llega hasta el diafragma. Cuando este nervio se irrita, nos da hipo, ¿no? Y se lo repetía ahí también en clase, que de pronto las personas que tienen reflujo gastroesofágico, que justamente el ácido está quemando ahí el esófago, le suele dar hipo, ¿no? Porque el ácido que está tocando ahí el esófago está irritando al nervio frénico. Muy bien, digo, esto no tiene que ver con la extremidad superior, pero bueno, sale de aquí también esta contribución del nervio frénico, rama de C5. ¿Qué sigue? Este nervio es súper importante, el nervio torácico largo, que acuérdense que viene de las ramas anteriores de C5, C6 y C7, y es bien largo, ¿no? Nervio torácico largo, es tan largo que va a llegar hasta a inervar al serrato anterior. Ahorita lo vamos a ver todo esto en esquemas mucho más bonitos que se ve la verdadera longitud de cada uno de los nervios y cómo están tocando a cada uno de los músculos que inervan. Pero ahorita solamente para aprendérnoslo con este esquema que viene en todos los libros, ¿no? Que bueno, yo se los he hecho porque me encanta dibujar acá en el PowerPoint, pero seguramente que hay muchos similares en cualquiera de los libros que estén leyendo. Muy bien, ahora, del tronco superior va a salir el nervio supraescapular. Nervio supraescapular. Recuerden el nombre, es el mismo que la arteria supraescapular y la vena supraescapular. Y por tanto, se van a acompañar. Recuerden que este nervio es la estructura que va a pasar por la escotadura de la escápula y que sobre de él va a pasar el ligamento transverso justo de la escotadura de la escápula. La arteria supraescapular y la vena supraescapular también pasan por la escotadura, pero por arriba de este ligamento transverso. Entonces, acuérdense, siempre les digo que si de pronto este ligamento transverso se llegara a calcificar, pues podría comprimir al nervio supraescapular. Y como está inervando tanto al supraespinoso como al infraespinoso, tendremos una hipotonía de ambos músculos, ¿no? Entonces, ahí están los músculos que inerva el nervio supraescapular, que sale del tronco superior. Muy bien, vamos con otra rama del tronco superior, que es el nervio subclavio. Siempre digo que es un nervio muy bobo porque por su nombre obviamente va a estar inervando al músculo subclavio que está abajo de la clavícula, ¿no? Muy bien. Ahora, del fascículo lateral va a salir justamente el nervio pectoral lateral. Recuerden que tenemos dos nervios pectorales, el pectoral medial y el pectoral lateral. ¿Por qué se llaman así, lateral y medial? Porque justamente el nervio pectoral lateral sale del fascículo lateral y el pectoral medial, pues del fascículo medial. El nervio pectoral lateral nos va a estar inervando al pectoral mayor y al pectoral menor, ¿no? Recuerden que al pectoral lateral y al pectoral medial los une un pequeño fascículo, ¿no? Dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, a veces justamente mencionan que el pectoral medial solo inerva al pectoral menor, pero que el pectoral lateral más el medial sí inervan ambos al pectoral mayor. Entonces acá depende de la bibliografía de dónde lo lean. Muy bien. Ahora, del fascículo posterior nos van a salir tres nervios importantes, que en orden sería el subescapular inferior, el tóraco dorsal y el subescapular superior. Los subescapulares obviamente van a estar inervando pues al músculo subescapular que está en la fosa subescapular de la escápula, es decir, la fosa más anterior, ¿no? Y el nervio tóraco-dorsal va a estar inervando a un músculo que está en realidad bien inferior, que es el dorsal ancho. Entonces, el nervio tóraco-dorsal, a pesar de que parece una rama chiquita, es un nervio bien largo, de hecho más largo que el nervio torácico largo. Ahorita lo vamos a ver otra vez en el esquema que les estoy platicando. Y acá tenemos otra rama muy importante del fascículo posterior, que es el nervio axilar.
que acuérdense que el nervio axilar pues nos va a estar inervando a un músculo muy importante del hombro, que es el deltoides, ¿no? Además tiene también sus ramas cutáneas, es decir, ramas sensitivas, que nos va a estar inervando sensitivamente la piel anterior, medial y posterior de la parte más inferior del hombro. Ahorita lo vamos a ver también. Vamos con las ramas colaterales que vienen desde el tronco inferior. Acá en el fascículo medial vamos a tener primero al nervio pectoral medial, que ya lo habíamos visto. El nervio pectoral medial dijimos que inervaba al pectoral menor. Acá tenemos al nervio cutáneo medial del brazo y al nervio cutáneo medial del antebrazo. Estos últimos dos nervios son nervios solamente sensitivos. Entonces, el nervio cutáneo medial del brazo, literal, nos va a inervar la parte medial, sensitivamente, la parte medial del brazo. Y el cutáneo medial del antebrazo, la parte medial del antebrazo. Pero recuerden que estos son sensitivos. No inervan a ningún músculo, sino que nos dan sensibilidad a nivel de la piel, por supuesto. Eso es todo. Muy bien. Acá les puse este esquemita que me pareció bastante bueno porque les habla de las divisiones que les había platicado. Primero raíces, luego troncos, superior, medio e inferior, divisiones, anterior, posterior y anterior, y luego los fascículos, que sería el fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial, ¿vale? Y acá me gusta esta imagen porque se ve muy bien la perspectiva de lo que se va para atrás, ¿no? Acuérdense que cada tronco, superior, medio e inferior, nos va a dar una rama posterior que se va a unir a la división posterior que viene del tronco medio, ¿no? Perfecto. Ahora, acá como me encanta a mí el Visible Body, que es esta aplicación que me gusta mucho usar porque es mucho más realista, yo creo que cualquier otro atlas de los libros que comúnmente se usan. Entonces, miren, acá les señalé todo el plexo braquial, incluyendo las ramas colaterales de la extremidad superior derecha, ¿no? Está señalado aquí en azul. Entonces vamos a ir profundizando poco a poco. Ya no se ve tan simple, ¿no? Como en el esquemita que les había mostrado hace rato. Miren, vamos a señalar acá estructuras importantes. Primero, ay caray, déjenme regreso. Bueno, primero acá tenemos la vértebra C4, ¿no? Este es C5, entonces justamente acá en el espacio intervertebral es donde sale la raíz de C5, ¿no? C5, C6, C7, C8 y T1. Muy bien. Ahora, acá el plexo braquial va a estar entre dos músculos muy importantes que se toman como referencia, el escaleno medio y el escaleno anterior. Escaleno anterior y el escaleno medio. Eso hace un sanduichito, ¿no? Acá tenemos el escaleno anterior por arriba, bueno, enfrente, y el escaleno medio por atrás, ¿no? Entonces es importante que lo tengan como referencia. Acuérdense, habíamos visto, y se los he estado repitiendo en todas las clases que puedo, el escaleno anterior se va a insertar en el borde lateral de la costilla número 1, ¿no? En un tubérculo muy famoso que se llama el tubérculo de Lisfranc o el tubérculo del escaleno anterior. Y es importante porque este músculo está en medio entre la arteria, entre la vena subclavia anterior y la arteria subclavia posterior. Vale. Entonces, miren, acá tenemos justamente las ramas, ¿no? Las ramas anteriores que al final de cuentas se van a unir. Recuerden, la rama de C5, C6, C7, C8 y T1 se van a unir para formar los troncos. Entonces, acá tenemos el tronco superior, acá el tronco medio y aquí el tronco inferior. Vamos a quitar la clavícula para que lo vean con mayor claridad. Y otra vez, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Ahora, ¿qué sigue después de los troncos? Las divisiones, ¿no? Ahorita lo vamos a checar. Acá tenemos, para que lo tengan otra vez de referencia, la arteria subclavia y la arteria axilar, ¿no? Entonces ahora, acá tenemos las divisiones. Recuerden que tenemos dos divisiones anteriores, división anterior y una división posterior que viene del tronco medio. Ya vieron cómo se va hacia atrás de la arteria axilar, por tanto, se queda como división posterior, ¿no? Entonces, anterior, anterior y posterior. Las divisiones van a dar origen a los fascículos. Acá tenemos el fascículo medial, que viene de la división anterior del tronco inferior, ¿no? Entonces, fascículo medial, acá el fascículo lateral, y atrás tenemos al fascículo posterior. Recuerden que es medial, lateral y posterior con referencia a la arteria axilar, que acá la podemos ver muy bien. Y vamos a irnos a los ramos terminales del plexo braquial. Acá tenemos al músculo cutáneo, vean cómo sale del fascículo lateral, músculo cutáneo y baja. Ahorita lo vamos a ver con más perspectiva. Luego acá tenemos la rama medial del fascículo lateral más la rama lateral del fascículo medial se van a unir para... Ay, caray, déjenme me regreso.
De pronto esto se traba un poco, pero acuérdense, estas dos ramas se van a unir para formar el nervio mediano, que acá lo pueden ver como baja, ¿no? Nervio mediano. Y luego tenemos acá la rama medial que sale del fascículo medial, que nos va a dar el nervio cubital. Y aquí se va el nervio cubital. Esas son las cuatro ramas, los cuatro ramos terminales del plexo braquial, ¿vale? Entonces espero que les haya quedado muy claro. Vamos a ver ahora las ramas colaterales, y me ha encantado también ponérselas acá en este atlas del Visible Body, porque creo que lo podemos entender con mucha más perspectiva, ¿no? Entonces, miren, habíamos dicho que de la rama de C5 salía el dorsal de la escápula, que miren, me gusta justamente este atlas porque se ve con perspectiva cómo se va hacia atrás y por todo el borde medial de la escápula, ¿ya vieron? Y cuáles son los músculos que se originan e insertan básicamente acá en el borde medial de la escápula. Entre ellos tenemos al romboides menor por arriba y al romboides mayor por abajo, y además, desde luego, al elevador de la escápula aquí en el ángulo superior de la escápula. Miren, acá tenemos el elevador de la escápula. Vamos a verlo con perspectiva, más bien con una vista postero-anterior, ¿no? Entonces, miren, acá está. Este es el músculo dorsal de la escápula que viene de C5, acuérdense. Miren cómo baja, va a tocar acá el elevador de la escápula y toca romboides menor y romboides mayor. Acá tenemos al escaleno medio, que acuérdense que está por atrás del plexo braquial. Acá tenemos justamente al elevador de la escápula, que viene acá del ángulo superior de la escápula, y al romboides menor y al romboides mayor. Vale, no debiera quedar ahí ninguna duda. Sigamos. Ahora acá tenemos al nervio torácico largo. Acuérdense que el torácico largo sale de las ramas viene de ramas de C5, C6 y C7. Chequen cómo va a dar una vueltita, pasa por atrás de la arteria subclavia y pasa por abajo. ¿Ya vieron? Le da una vueltita. Acuérdense que este es un nervio posterior, se va hacia posterior en comparación con todo el resto del plexo braquial. Entonces aquí baja, rama de C5, C6 y C7, pasa por atrás de la arteria subclavia, pasa también por abajo de la vena subclavia, le da aquí una vueltita a la costilla número 1 y entonces ahora sí se va hacia abajo para alcanzar al serrato anterior, que es este. Miren, acá tenemos la arteria torácica lateral y la vena torácica lateral. Vean cómo el nervio torácico largo pasa en medio de ellas, por arriba de la arteria lateral y por abajo de la vena lateral, ¿no? Y al final de cuentas va a estar inervando, dijimos, al serrato anterior. Vean, es bien largo, por eso se llama torácico largo, ¿no? Perfecto. Avancemos. Vamos con el subclavio. Vean cómo el subclavio viene de las ramas anteriores de C5 y C6, que al final de cuentas van a formar al tronco superior, ¿no? Y el nervio subclavio es muy fácil porque va a inervar al subclavio, que está abajo de la subclavia, ¿no? Perdón, de la clavícula. Perdón, de la clavícula. Muy bien. Recuerden que el músculo subclavio, junto con el pectoral menor y el pectoral mayor y la fascia clavipectoral, son parte de la cara anterior de la axila, ¿no? Muy bien, otra vez, acá tenemos al tronco superior. Vean cómo de la rama de C5 y C6 sale el subclavio, ¿no? Se ve con mucha claridad. Y el nervio que sigue, muy importante, va a ser el supraescapular, ¿no? Que viene del tronco superior, supraescapular. Aquí está la escotadura de la escápula y vean cómo se va hacia arriba, se va hacia posterior y pasa por arriba de la escápula. Acá lo podemos ver en una vista postero-anterior. Esta es la escotadura de la escápula. El ligamento transverso pasa aquí encima, ¿no? Para hacer un foramen. Recuerden, la arteria supraescapular y la vena supraescapular pasan por arriba del ligamento transverso, pero el nervio sí se queda en el foramen. Y es lo que siempre les digo, si se calcifica este ligamento transverso, el nervio supraescapular puede comprimirse y por tanto generar hipotonía de los músculos a los que inerva, que son obviamente aquí el supraespinoso, arriba de la espina, y el infraespinoso, abajo de la espina. Vean cómo tiene una ramita para cada uno de los nervios que está inervando. Muy bien, esta es una vista posterior, y acá tenemos al subescapular, el subescapular, recuerden que va a estar, aquí está, miren, este es el subescapular, acá lo pueden estar viendo, porque acá tenemos todavía el supraescapular, perdón, pero el subescapular se parece mucho, miren, sale acá también del fascículo lateral. ¿Y a qué músculo va a estar inervando? Pues obviamente al músculo subescapular, ¿no? Al subescapular que está acá. Y bueno, el subescapular, recuerden que está pegado a la fosa subescapular de la escápula. Entonces,
esto está más anterior y después la escápula está posterior, ¿no? Entonces, el músculo subescapular está delante justamente de la escápula. Muy bien. Recuerden que el nervio subescapular tiene un subescapular superior y un subescapular inferior, solamente como recordatorio, ¿no? Acá tenemos ahora al músculo toracodorsal. El toracodorsal, recuerden que sale del fascículo posterior, ¿no? Eh, entonces, vean, es un nervio también bien largo, se parece, les decía, al torácico largo, pero aún más, porque acuérdense que va a estar inervando al dorsal ancho, y el dorsal ancho tiene origen también acá a nivel de la pelvis. Acá lo pueden ver, miren. Este es el dorsal ancho, y acá pueden ver cómo las ramitas del nervio toracodorsal salen, lo atraviesan y por tanto lo inervan, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con el pectoral medial, que sale del fascículo medial. Y acá tenemos al pectoral, de hecho, lateral. Miren, recuerden que fascículo medial, pectoral medial. Fascículo lateral, pectoral lateral. Entonces, pectoral medial y acá el pectoral lateral. El pectoral medial pasa posterior al pectoral lateral, ¿no? Ambos van a estar inervando primero el pectoral medial al pectoral menor y después juntos, el pectoral medial y el pectoral lateral van a estar inervando juntos al pectoral mayor. Acá podemos ver justamente al pectoral medial. Vean acá cómo atraviesa al músculo chiquito, al pectoral menor, lo atraviesa y por tanto lo inerva, y después al pectoral lateral, que va a estar inervando al músculo pectoral mayor, ¿no? Perfectísimo. Muy bien, ya entendimos entonces cómo los nervios colaterales del plexo braquial van a estarnos inervando básicamente a toda la musculatura del hombro, ¿no? Pero acuérdense que también los nervios tienen, muchos nervios son mixtos, por tanto también transmiten información sensitiva, ¿no? Entonces vamos a verla acá. Estas son ilustraciones del PRO, que bueno, acá en la médico-militar es como el libro de referencia, que de pronto ya les he dicho que a veces está bueno contrastar información, porque luego quedarse con información de un solo libro nos puede confundir, ¿no? Miren, toda la región superior del hombro, que sería básicamente esto, no está inervado por el plexo braquial, me refiero a sensitivamente. Está inervado por el plexo cervical. Son nervios supraclaviculares del plexo cervical. Recuerden que el plexo cervical está más arriba que el plexo braquial, ¿no? Pero bueno, ya bajando, la parte más caudal de la región del hombro sí va a estar inervado por el nervio cutáneo braquial lateral superior, que es una rama, la rama sensitiva del nervio axilar, que ahorita después de esto vamos a ver cómo sale el nervio axilar. Recuerden que viene del fascículo posterior. Muy bien, vamos más abajo. Acá tenemos esta sección muy chiquita, pueden ver aquí, que está inervada sensitivamente por el nervio intercostobraquial. Recuerden que el nervio intercostobraquial es la única estructura de importancia que va a atravesar la pared medial de la axila, ¿no? Esto lo vimos en musculatura del hombro, donde también estudiamos a la región de la axila, ¿no? Muy bien, más caudalmente, toda esta región está inervada por el nervio cutáneo braquial medial. Nervio cutáneo braquial medial. Recuerden que esto es un nervio que viene directo del plexo braquial. Es un nervio, una rama colateral del plexo braquial, ¿no? Que viene justamente del fascículo medial. Nervio cutáneo braquial medial. Luego, acá en rosa, tenemos al nervio cutáneo braquial lateral inferior, que es una rama del nervio radial, Recuerden que el radial es como el ramo terminal que viene del fascículo posterior. Por tanto, el nervio radial nos va a estar inervando toda la región lateral y posterior del brazo, antebrazo y llega hasta la mano, ¿no? Solo para que lo tengan de referencia. Acá en verde tenemos la inervación por el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es una rama del nervio músculo cutáneo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos otra vez un ramo superficial del nervio radial, que es el ramo sensitivo que llega hasta la mano, nervio mediano acá en como amarillito. Y, miren, esto está mal, ¿eh? El nervio cubital es la sección azul. Nervio cubital es lo azul, el nervio mediano es lo verde. Acá no se vayan a confundir, según yo ya lo había corregido, pero bueno, la aclaración, nervio cubital es lo azul y lo amarillo el nervio mediano. Acá en como rosita moradito, el nervio cutáneo antebraquial medial, que recuerden que también es un nervio colateral que viene directo desde el plexo braquial, ¿no? También del fascículo medial. Vamos a la vista posterior, ¿no? Lo mismo, hasta arriba son nervios supraclaviculares que vienen del plexo cervical, entonces no nos va a interesar ahorita. Acá el nervio cutáneo braquial lateral superior, que viene del nervio axilar, nervio cutáneo braquial lateral inferior, que viene del nervio radial. Recuerden, el nervio radial nos inerva toda la región posterior y lateral de las extremidades. Todo esto rosa son ramas del nervio radial, para que les quede claro. Nervio cutáneo braquial posterior, también el nervio radial, esta sección. Luego nervio cutáneo antebraquial lateral, que esto es
una rama del nervio músculo cutáneo, ahorita ya lo vamos a ver. Luego esto rosa también, nervio cutáneo braquial posterior, que viene del nervio radial. Esto confirma lo que les estoy diciendo. El nervio radial va a inervar toda la musculatura posterior del brazo, la musculatura posterior del antebrazo y toda la región posterior y lateral sensitivamente. Perfecto. Seguimos con el ramo superficial del nervio radial, como ya les decía, nervio mediano, acá en amarillito, y el nervio cubital en morado, ¿vale? Perfecto. Acá tenemos también el nervio cutáneo antebraquial medial, que es rama del plexo braquial. Y nervio cutáneo braquial medial, también rama del plexo braquial. Perfecto. Vamos con el axilar, que es el que nos faltaba. Recuerden que el nervio axilar viene del fascículo posterior. Acá quito la clavícula, la escápula para que lo vean. Este es el fascículo posterior y ven, aquí sale el axilar. Y este nervio axilar, vean cómo le va a estar dando un abracito aquí al cuello del húmero. Por tanto, va a viajar tanto con la arteria circunfleja posterior como con la vena circunfleja posterior del húmero, ¿no? Listo, vean, quiero que vean con perspectiva esto. Acá es posterior, acá es anterior y estamos en una vista caudocefálico, desde abajo hacia arriba, ¿no? Vean cómo el nervio axilar tiene como tres caras, una anterior, una medial y una posterior, porque va a estar inervando a todo el deltoides, ¿no? Que tiene una cara clavicular, acromial y espinal, ¿no? Y recuerden que también sensitivamente nos va a estar inervando toda la región inferior del hombro. Es un nervio mixto, por tanto. Muy bien. Ya vimos ahora sí el hombro, vamos con la región del brazo. Entonces ahora vamos a estudiar más la topografía de los ramos terminales del plexo braquial. Vamos a empezar con el músculo cutáneo. Recuerden que el músculo cutáneo se deriva del fascículo lateral, ¿no? El fascículo lateral. Vean acá todo el recorrido del músculo cutáneo, ¿no? Este nervio es mixto. Acá, ¿de qué le ven forma? ¿No? Ya vieron que tiene varias ramas. ¿De qué le ven forma? Justamente está envolviendo en estas ramas al coracobraquial y al bíceps braquial. Y al final solamente acá queda una ramita que se ve al antebrazo, que esta ramita ya solo es sensitiva. Entonces, vean, acá, nervio músculo cutáneo que viene del fascículo lateral va a estar pasando por atrás de la arteria circunfleja posterior del húmero y va a bajar paralelamente con la arteria axilar, que después se va a hacer la arteria braquial, ¿no? Muy bien, listo. Acá tenemos al músculo coracobraquial, al cual va a atravesar y también lo está inervando. Esta es la parte motora del músculo cutáneo. Lo mismo va a ser con la cabeza corta y la cabeza larga del bíceps braquial. Los va a estar inervando. Acá vean sus ramas. Les decía, envuelve al bíceps braquial y al coracobraquial, ¿no? Y les da inervación motora. Vean, después el músculo cutáneo desciende y se va a lateralizar y se viene acá por la región lateral del antebrazo. Aquí está la cabeza del radio. Entonces, vean, se lateraliza y va a bajar y va a bajar. Esta rama ya no es motora, es sensitiva y nos va a dar la sensibilidad de la región lateral del antebrazo. Entonces, el músculo cutáneo es motor en la región del brazo y solo sensitivo en la región del antebrazo. No se les olvide. Perfecto. Acá tenemos otra vista para que vean cómo se lateraliza el músculo cutáneo y dándonos la rama. Esta rama se llama nervio cutáneo lateral del antebrazo, porque ya solo es sensitivo. Nervio cutáneo lateral del antebrazo. Entonces, como recordatorio, el músculo cutáneo es motor en el brazo y solo sensitivo en el antebrazo. Perfecto, chicos. Vámonos con el nervio mediano. Recuerden que el nervio mediano surge por la unión de la rama medial del fascículo lateral y la rama lateral del fascículo medial. Aquí está, miren, se juntan las dos ramas para dar el nervio mediano. El nervio mediano es súper importante en la región, sobre todo del antebrazo y de la mano. La verdad es que en la región del brazo, el nervio mediano básicamente no hace nada, ¿vale? Solamente, bueno, pasa por ahí, pero no va a estar como dando la inervación a algún músculo importante y tampoco va a dar sensibilidad, ¿no? Pero recuerden que el nervio mediano va a inervar básicamente a todos los flexores del antebrazo, con excepción del flexor cubital del carpo y la porción medial del flexor profundo de los dedos. Y en la región de la mano, básicamente el mediano inerva la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales, ¿no? Muy bien, acá entonces tenemos a la rama medial del fascículo lateral, la rama lateral del fascículo medial, y nos va a dar al nervio mediano. Se llama nervio mediano porque literal se va por toda la mitad medial, no mitad medial, se va por la mitad del brazo, la mitad del antebrazo y llega a la mano también en su porción bien en la parte del medio, ¿no? Acuérdense que es el nervio
el único nervio que pasa por dentro del túnel del carpo. Entonces se va por toda la región de en medio del brazo, antebrazo y llega así hasta la mano. Ahora vean, acá tenemos a la arteria axilar. Vean cómo las ramas de los dos fascículos que forman al nervio mediano van a estar anteriores a la arteria axilar, lo mismo el nervio mediano, están anteriores, y de hecho el nervio mediano está también anterior a la arteria circunfleja anterior del húmero. Perfecto, acá tenemos al nervio músculo cutáneo, para que vean cómo está más posterior y lateralizado. El nervio medial se va más medial en comparación con el músculo cutáneo, ¿no? Acá tenemos el cutáneo braquial medial. El cutáneo braquial medial, que recuerden que viene del fascículo medial, ¿no? Y este pasa anterior al nervio mediano. Perfecto, solo como referencias, ¿no? Ya después va a bajar junto con la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar. Acá tenemos la cabeza larga del bíceps, y acá la cabeza corta del bíceps. Y chequen cómo el nervio mediano queda posterior a la cabeza corta del bíceps braquial. Y después va a pasar por este canalito, viene en el borde inferior del bíceps braquial, ¿no? De la cabeza corta del bíceps braquial. Aquí viene el nervio mediano y al final entra el antebrazo a través de la fosa cubital, la fosa del codo. Que acuérdense que en la fosa del codo está el tendón de la cabeza corta del bíceps, la arteria braquial, la vena braquial, que aquí no la tenemos, pero va básicamente igual, y el nervio mediano. Son las estructuras que pasan a través de la fosa cubital o la fosa del codo. Aquí está otra vez, la fosa cubital, tendón de la cabeza corta del bíceps, arteria braquial, vena braquial que nos falta, y el nervio mediano son las estructuras que pasan por la fosa cubital. Muy bien. Ahora, el nervio mediano lo que sí hace en la región del brazo es dar ramas para la arteria braquial. Inerva la arteria braquial de alguna manera, ¿no? Porque van pegaditos, ¿no? Van pegaditos la arteria braquial al nervio mediano, entonces tiene ahí ramitas. Muy bien. También a nivel del codo da ramos articulares para la articulación del codo y musculares para el pronador redondo. Y bueno, no solo para el pronador redondo, acuérdense que va a inervar a todos los flexores y pronadores del antebrazo, o sea, el pronador redondo y el pronador cuadrado también, y a todos los flexores, con excepción del flexor cubital del carpo, y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Muy bien, listo. Ese es el tránsito del nervio medial, perdón, del nervio mediano por el brazo. Vamos ahora con el nervio radial. Acuérdense que estamos por secciones. Ahorita solamente estamos enfocados en el brazo. Entonces, el nervio radial viene del fascículo posterior. Entonces dijimos que como viene del fascículo posterior, se va a ir hacia atrás y nos va a estar inervando toda la musculatura posterior del brazo, posterior del antebrazo, y nos va a dar la sensibilidad dorsal de la mano. Entonces, vean, acá tenemos a la arteria axilar, vean cómo el nervio radial sale bien posterior, este es el fascículo posterior. Ahora, el nervio radial va a viajar, saliendo de la axila, va a comenzar a viajar con la arteria braquial profunda. Acuérdense que la arteria braquial profunda junto con el nervio radial pasan por el canal radial que está en la región posterior del húmero. Esto lo vimos en osteología del húmero, ¿no? Pues para quien no lo haya visto, dense una vuelta por allá. Bien, ¿qué va a inervar el radial en la región posterior del brazo? Básicamente al tríceps, con sus tres cabezas. Acá tenemos la cabeza medial del tríceps, la cabeza larga del tríceps, que esto lo estudiamos mucho en el tema de hombro y axila. La cabeza larga tiene mucho que ver. Acuérdense que forma las ventanas que hace que pasen estructuras de la axila hacia posterior. Aquí tenemos el intervalo triangular, ¿no? Por el que pasa el nervio radial junto con la braquial profunda. Muy bien. Acá tenemos la cabeza lateral del tríceps. Todo esto va a estar inervado por el nervio radial. Acá está, todo el tríceps inervado por el nervio radial. Acá podemos ver las ramitas que está dando el nervio radial y que van a estar abrazando a todo el tríceps, ¿no? Muy bien. También va a estar inervando a toda la región posterior del antebrazo. Acá tenemos al ancóneo, tenemos al braquiorradial, y acá le damos la vuelta, aquí está el braquiorradial, es una vista anterior, y vean acá cómo pasa el radial, ¿vale? Inervando a toda esta musculatura. Vean cómo el radial, en la región bien distal del brazo, va a pasar de ser posterior a lateral, se va a lateralizar y hacerse un poco hacia anterior, ¿ya vieron? Entonces pasa por la región lateral de la fosa, no, en realidad no pasa por la fosa cubital, pasa por la fosa
más bien por la región lateral del húmero, por el epicóndilo lateral, ¿no? Y baja acá lateral y un poco anterior a la cabeza del radio. Muy bien, ese es el transcurso del nervio radial en la región del brazo. El nervio radial en la región del brazo nos va a dar ramas cutáneas. El nervio cutáneo braquial posterior, el nervio cutáneo braquial inferior lateral y ya. Esas son las dos ramas sensitivas que nos va a dar el nervio radial. Entonces recuerden, el nervio radial sale del fascículo posterior y por tanto nos va a inervar y dar sensibilidad en toda la región posterior del brazo, posterior del antebrazo y sensibilidad en la región dorsal de la mano. Muy bien, vamos con el cubital, es el último que nos queda de la región de los ramos terminales del plexo braquial. Entonces, el nervio cubital dijimos que es el ay, caray, perdón. Necesito un cafecito. Bueno, el nervio cubital es el ramo terminal del fascículo medial. Acá vemos el fascículo medial y acá viene la continuación, justamente es el nervio cubital. Entonces, el nervio cubital viene otra vez del fascículo medial. Recuerden que del fascículo medial también salen los dos nervios sensitivos, el cutáneo antebraquial medial y acá el cutáneo braquial medial, antebraquial y braquial medial. Y aquí viene justamente el cubital. Entonces, vean cómo el cubital desciende también bien paralelamente a la arteria braquial, pero está anterior a la arteria braquial. Primero la arteria axilar en esta región y después se transforma en la arteria braquial, ¿no? Acá tenemos al cutáneo braquial medial, que pasa por enfrente o anterior al cubital, y el cutáneo antebraquial medial viaja junto con el cubital, ¿ya vieron? Estos son los dos sensitivos que también surgen, dijimos, del fascículo medial. Entonces, otra vez, vean, acá viene el cubital y siempre el cutáneo antebraquial medial viaja junto a él, excepto en la región ya del codo, donde el cutáneo antebraquial se hace anterior y el cubital se hace posterior, de tal forma que va a pasar por detrás del epicóndilo medial del húmero. Este es justamente el canal cubital, ¿no? Recuerden que si estamos en el escritorio y recargamos de pronto la mano y nos pegamos en esta región posterior del epicóndilo medial del húmero, nos da un calambrito, ¿no? Un calambre bien importante, sobre todo en el anular y el índice. ¿Por qué? Porque es la región sensitiva de la mano que nos va a estar inervando el cubital, ¿no? Perfecto, chicos, perfecto. Vamos ahora con la inervación superficial del brazo. Vamos a repetirla un poco, ¿no? Acá tenemos al nervio cutáneo braquial lateral superior, que es del nervio, la rama sensitiva del nervio axilar. Acá tenemos al nervio intercostobraquial, al nervio cutáneo braquial medial, que recuerden que toda esta sección, el nervio cutáneo braquial medial viene del fascículo medial, es una rama colateral del plexo braquial. Acá tenemos al nervio cutáneo braquial lateral inferior, que es una rama del nervio radial. Recuerden que el nervio radial nos va a estar inervando la región lateral y posterior, sobre todo, del brazo, antebrazo y mano, ¿no? Acá entonces tenemos al nervio cutáneo braquial lateral inferior del nervio radial, que es el mismo que este, nada más que aquí hay una vista anterior, aquí hay una vista posterior, y más abajo tenemos al nervio cutáneo braquial posterior. Todo lo rosa lo inerva sensitivamente el nervio radial. Toda la región posterior, un poquito aquí lateral, y la región posterior de antebrazo y de mano. Y para terminar, acá el nervio cutáneo braquial medial, que es lo mismo que esto. Recuerden que este es un ramo colateral del plexo braquial del fascículo medial. Muy bien. Vamos ahora con la región del antebrazo, chicos. Vamos con todo. Ya casi terminamos. Vamos a buen tiempo. Vamos con el antebrazo y empezamos con el músculo cutáneo. Acuérdense, esto ya lo dijimos hace ratito en la explicación del músculo cutáneo. El músculo cutáneo es un nervio mixto. En la región del brazo nos va a inervar al coracobraquial y al bíceps braquial, pero ya en la región del antebrazo, vamos a adelantar esto, ya en la región del antebrazo, este es el codo, en la región del antebrazo solamente da una rama sensitiva. Acuérdense, rama sensitiva, ¿no? Acá viene el músculo cutáneo, recuerden que dijimos que se lateralizaba en la región del codo y daba justamente su rama sensitiva, que es esta, rama sensitiva, que va a ser el nervio cutáneo lateral del antebrazo, porque está lateral al antebrazo. Este es el radio, este es el cúbito, esto es lateral, esto es medial. Nervio cutáneo lateral del antebrazo. Entonces otra vez, el músculo cutáneo en la región del brazo inerva músculos, coracobraquial y bíceps braquial, pero en la región del antebrazo solamente es sensitivo. Esta rama es el nervio cutáneo lateral del antebrazo, lateral porque es lateral del antebrazo. ¡Qué bobo! Muy bien. Vamos con el nervio mediano, chicos.
El nervio mediano, ahora sí, es muy importante en la región del antebrazo. Habíamos dicho que en realidad el nervio mediano en la región del brazo no hace nada, ni inerva músculos, ni nos da en realidad ramas sensitivas, pero vaya que a nivel del antebrazo y de la mano sí es muy importante. Acá primero, recuerden que el nervio mediano pasa por la fosa cubital, junto con la arteria braquial y la vena braquial y la cabeza corta, el tendón de la cabeza corta del bíceps, que no es esta, es la de largo, la del corto está acá atrás. Muy bien. Son las estructuras de la fosa cubital. Entonces, acá podemos ver una vista como lateral, cómo pasa bien pegadito acá la articulación del codo, por eso pasa por la fosa cubital. Y ven acá, se bifurca. Se bifurca igual que todas las estructuras que pasan por la fosa cubital, es decir, la arteria y la vena braquial. Recuerden que la arteria braquial se hace una arteria radial y cubital, y lo mismo pasa con la vena braquial, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer acá el nervio mediano en la región del antebrazo? Nos va a inervar a todos los flexores, con excepción del flexor cubital del carpo, que va a estar inervado por el cubital, y la región medial del flexor profundo de los dedos, que también va a estar inervado por el cubital. Todo lo demás es por el mediano. Entonces, vean, acá tenemos la vena braquial, que siempre que les mostraba justamente la fosa cubital no se las ponía. Entonces, acá tenemos al nervio mediano, vena braquial y arteria braquial, ¿no? Vean cómo todos se bifurcan acá en el vértice más o menos de la fosa cubital, ¿no? Arteria radial, acá bifurcada en arteria, arteria braquial, acá bifurcada en arteria radial y en arteria cubital, la vena acá se bifurca y el nervio también, el nervio mediano. Y acá tenemos la vena mediana cubital que va a estar uniendo a la basílica con la cefálica, ¿no? Ya, solo como referencia, pero la verdad es que no nos importa tanto acá. Una vez que pasa por la fosa cubital, vean cómo baja. Se va por toda la región primero cubital, después se va haciendo más lateral hasta que entra la mano a través del túnel del carpo, ¿no? Recuerden, si de pronto tenemos síndrome de túnel del carpo, nos preguntan algo del síndrome del túnel del carpo, seguro tiene que ver con el nervio mediano. ¿Por qué? Porque es el único nervio que pasa por el túnel del carpo, ¿no? Aquí están los músculos que va a inervar. Tenemos acá el flexor radial del carpo. Acuérdense, el flexor cubital del carpo no es del mediano, sino del cubital. Es el único de los flexores. Luego acá tenemos al palmar largo. Acá tenemos al palmar largo y acá este es el flexor superficial de los dedos. Luego abajo el flexor profundo de los dedos. Acá tenemos al pronador redondo, pronador cuadrado, y bueno, toda la musculatura básicamente de los flexores está inervada por el mediano. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Ahora, bien distalmente, ya casi entrando a la mano, el nervio, de hecho, ya en la mano, el nervio mediano nos va a dar un ramo palmar. Vean, acá viene el nervio mediano, ya pasó acá por el retináculo, por el túnel del carpo, ya pasó por el túnel del carpo y vean, nos da un ramo medial, que es este. Y este ramo palmar, no ramo medial, perdón, ramo palmar, nos va a dar la sensibilidad de la región proximal de la palma, ¿no? Pero acuérdense, el nervio mediano da inervación en la mano solamente para la región tenar y los lumbricales, los dos lumbricales laterales, pero sí da mucha sensibilidad, ¿no? Entonces otra vez acá tenemos al nervio mediano con su ramo palmar. Ahí se ve muy bonito. Vean, mediano y el ramo palmar que es sensitivo. Muy bien. Entonces, importancia otra vez del nervio mediano en la región del antebrazo, nos va a inervar todos los flexores, con excepción del flexor cubital del carpo y la porción medial del flexor profundo de los dedos. Todos los demás extensores y pronadores son inervados por el nervio mediano. Vámonos ahora con el nervio radial. Ya habíamos dicho, el nervio radial es toda la región posterior. Entonces ya dijimos, a nivel del brazo nos va a inervar el plexo braquial, pero acuérdense que cuando va llegando al antebrazo se lateraliza y se hace anterior, de tal forma que pasa por arriba del epicóndilo lateral del húmero y llega enfrente de la cabeza del radio. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué pasa cuando llega a esta sección? El nervio radial se va a bifurcar y nos va a dar una rama profunda y una superficial. Vean, profunda y superficial. ¿Ya vieron? La rama superficial es anterior y sensitiva. Acuérdense, anterior y sensitiva. El ramo profundo es posterior, vean cómo está más atrás, es posterior y motor. Entonces, este solo es sensitivo y este motor. La rama superficial es anterior y sensitiva, la rama profunda es posterior y motora, ¿no? Por tanto, acuérdense que esto va por la región posterior. El nervio radial siempre es posterior. Entonces, la rama profunda, que es la motora, va a estar inervando todos los extensores del antebrazo. Todos los extensores del antebrazo.
Muy bien, esta es la rama superficial que sigue bajando a nivel de la mano. Acuérdense que la rama superficial es la sensitiva y llega hasta los digitales dorsales de la mano, que ya en la mano el nervio radial no inerva ningún músculo, solamente es sensitivo, ¿no? Va a darle sensibilidad a la región posterior de la mano. Muy bien, vamos otra vez con la rama profunda, que nos va a dar la inervación motora. Vean cómo la rama profunda se queda aquí, ¿no? En la región del antebrazo. La rama superficial es la que llega hasta la mano. ¿Qué músculos nos va a inervar? Bueno, entre ellos el supinador, extensor corto del pulgar, extensor cubital del carpo, extensor de los dedos, extensor del índice, extensor del meñique, extensor largo del pulgar y extensor radial largo del carpo, así como el extensor radial corto del carpo. Muy bien, esos son los músculos que nos va a estar inervando. Básicamente todos los extensores y supinadores, chicos. Entonces, el nervio mediano, todos los flexores y supinadores, perdón, extensores y pronadores, y el radial, todos los extensores y pronadores, ¿no? Ay, Dios mío, a ver, me confundí. A ver, otra vez. El nervio mediano, todos los flexores y pronadores, el nervio radial, todos los extensores y supinadores. Ahora sí, ya quedó. Vale, es para ver si están pendientes de la sesión. Vamos a terminar con el cubital. El nervio cubital se va por toda la región medial. El nervio mediano se va por en medio. Y el nervio radial se va por el radio. ¿Ya vieron? Por toda la región lateral, para que se acuerden. Cubital por el cúbito, mediano por en medio y radial por el radio y la región posterior. Muy bien, entonces vamos con el cubital. El cubital va a pasar por atrás del epicóndilo medial del húmero, haciendo el canal cubital. Acuérdense, si se pegan acá, les va a dar un calambre en el anular y el índice, ¿no? Que son las regiones que va a estar inervando sobre todo sensitivamente. Muy bien. ¿Qué músculos va a inervar el cubital en la región del antebrazo? Dos solamente. El flexor cubital del carpo, que es la excepción al nervio mediano. Todos los demás flexores son del nervio mediano. Entonces, flexor cubital del carpo y la porción medial, solo la mitad de en medio del flexor profundo de los dedos. Todos los demás músculos del antebrazo son inervados anteriormente por el mediano y posteriormente por el radial. Muy bien, chicos, ya saben, inervación de brazo y antebrazo. Vamos ya a ir terminando con la región de la mano. Acuérdense que el cubital, ya en la región de la mano, tiene una importancia muy grande en la inervación de la musculatura intrínseca. Básicamente, toda la musculatura intrínseca está inervada por el cubital, con excepción de la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales que van a estar inervados por el mediano. En la región de la mano tenemos una rama superficial. La rama superficial se va a transformar en el nervio digital palmar, y también tenemos una rama que sale acá, miren, que es la rama dorsal, que se va a transformar en los nervios digitales dorsales. Todos estos son sensitivos, le van a dar sensibilidad a esta región de la mano. Por eso es que cuando nos estimulamos el cubital, cuando nos pegamos en el escritorio, sentimos un calambre en el anular y el índice por estas terminaciones sensitivas, ¿no? Muy bien, aquí está una vista de medial hacia lateral. Vean cómo estas ramas palmares y dorsales del cubital son sensitivas, ¿no? Muy bien. Sí, esto es importante. Esta región, acuérdense que se le llama conducto cubital o conducto de Guyon. Conducto cubital, pues porque por ahí pasa el nervio cubital, ¿no? O conducto de Guyon también se le conoce. Del otro lado tenemos el conducto radial, que es donde se toma el pulso radial, ¿no? Y donde pasa la arteria radial. Muy bien, chicos, ya saben, inervación de brazo, del hombro, brazo y antebrazo. Vamos a dar un repaso de la sensibilidad del antebrazo. Acuérdense, esto está inervado en la parte verde por el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es del nervio músculo cutáneo. Acuérdense, el músculo cutáneo inerva de manera motora el brazo, el coraco braquial y el bíceps braquial, pero ya en el antebrazo solo da una rama sensitiva, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral. Todo esto. Por el otro lado, el nervio cutáneo antebraquial medial, que es una rama colateral del plexo braquial que sale del fascículo medial. Vamos al otro lado, a la versión posterior, y bueno, acá tenemos el nervio cutáneo antebraquial lateral, el nervio músculo cutáneo en verde, y por supuesto en rosa, el radial, que es la rama del nervio cutáneo antebraquial posterior, pero que viene del radial. Entonces recuerden, el radial, toda la región posterior y dorsal de la mano. Y acá tenemos en la región más medial al nervio cutáneo antebraquial medial, que dijimos como acá, es una rama colateral del plexo braquial del fascículo medial. Listo, chicos, vamos con la región de la mano, ya estamos terminando. Entonces, en la región de la mano
nervios de importancia, pues los que llegan hasta acá son el mediano, el cubital y el radial. Dijimos que el radial solamente es sensitivo, el mediano y el cubital sí son mixtos, ¿no? Entonces, acá tenemos al mediano. Recuerden que el mediano pasa por el túnel del carpo. Entonces, si todavía tienen dudas del túnel del carpo, vayan al videíto de túnel de carpo y musculatura intrínseca de la mano. Ahora, el nervio mediano nos va a dar su ramo palmar, que dijimos que es sensitivo. ¿Sí se acuerdan? Es sensitivo. Aquí está el ramo palmar, se ve muy bonito. ¿Qué músculos de la musculatura intrínseca de la mano nos inerva el nervio mediano? Solamente van a ser, van a ser 5 músculos, los 3 de la eminencia tenar y los 2 lumbricales laterales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los de la eminencia tenar? El abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar. Esos son los 3 que nos va a inervar el nervio mediano. Esto más este y este, que son lumbricales. Estos dos lumbricales, los laterales, los dos lumbricales laterales van a ser inervados por el nervio mediano. Eminencia tenar y estos dos lumbricales. Todo lo demás está inervado, todos los demás músculos están inervados por el nervio cubital. ¿Va? Espero que les haya quedado claro, chicos. Vamos adelante, listo. Vamos con el radial. El nervio radial en la región de la mano. Acuérdense, el nervio radial nos inerva toda la musculatura posterior del brazo, el tríceps braquial, todos los extensores y los supinadores del antebrazo, pero después a la mano solamente va a llegar su ramo superficial, que es anterior y sensitivo. La rama profunda, el ramo profundo, es el que va a darle inervación motora a todos los extensores y supinadores. Pero bueno, vean, a la mano solamente va a llegar el ramo superficial, que se va a transformar en el nervio digital dorsal de la mano. Entonces, básicamente el dorsal le va a dar sensibilidad a la región dorsal de la mano. No inerva ningún músculo en la mano, es solamente sensitivo. Terminamos con el cubital, chicos. El cubital es bien importante en la región de la mano. Vean cómo el cubital no fue importante en realidad en la región del brazo, tampoco en la del antebrazo, pero muy importante en la mano. Acuérdense que entra la mano a través del canal de Gullón, que pasa sobre, o sea, el nervio cubital pasa sobre el retináculo de los flexores, es decir, por el techo del túnel del carpo. Dijimos que en el antebrazo va a inervar al flexor cubital del carpo y a la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Luego ya en la mano tenemos acá su ramo superficial que se va a transformar en el nervio digital palmar y acá la rama dorsal del cubital que se va a transformar en el nervio digital dorsal, ¿no? Entonces vean, nervio digital palmar y nervio digital dorsal del meñique y el anular son del cubital, da inervación sensitiva por el cubital. Esto es sensitivo, porque acuérdense que motor es toda la musculatura intrínseca. Perfecto. Entonces, dijimos que la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales son del mediano. ¿Qué es entonces del cubital? Esto es del mediano, esto es del mediano, esto es del mediano. Todo lo demás es del cubital. El palmar corto, abductor del meñique, flexor corto del meñique, oponente del meñique. Luego tenemos acá los lumbricales, que los lumbricales grandes, que son este lumbrical y este lumbrical, que además son bipiriformes, son del cubital. Estos dos, los laterales, son del mediano, ¿no? Luego, aductor del pulgar, interóseos palmares e interóseos dorsales también son del cubital. Entonces acá la nota, esto es lo que tienen que saber. Todos son inervados por el ramo profundo del cubital, excepto los 3 de la eminencia tenar y los 2 lumbricales laterales que están inervados por el nervio mediano. Si se saben eso, ya saben inervación de la mano, chicos. Y ahora vamos con la inervación superficial, solamente para que les quede clarísimo. Acá tenemos justamente el ramo superficial del nervio radial, un cachitito de la región del pulgar, ya la base del pulgar, ¿ya vieron? Acá todo en morado, el nervio cubital. Por eso otra vez les repito, cuando se acalambra, se estimulan el nervio cubital porque se pegan en el escritorio. Estos dos dedos son los que se sienten raros, como que se acalambran. Toda la región palmar, básicamente todo el resto de la región palmar, está inervada por el nervio mediano. Acá un pedacito nada más por el ramo superficial del nervio radial. Ahora, dorsalmente, la mayoría está inervado por el radial, el ramo superficial del radial, ¿se acuerdan? Y estos dos, acuérdense que el ramo dorsal del cubital se iba a los nervios digitales dorsales. Entonces, todo esto por el
por el cubital, todo esto por el radial, y el mediano, casi la mitad de la palma, y también la región dorsal del pulgar, el índice, el medio y la mitad del anular. Listo, chicos. Eso fue inervación de el miembro superior. Espero que les haya gustado mucho, que les haya quedado mucho más claro. Y terminamos con... Ay, caray. Terminamos con esta frase. Ocúpate de las cosas que puedes controlar y tendrás las manos llenas. Hay una frase bien antigua de los griegos, ¿no? Entonces, ocúpense de lo que les toca, chicos. No se estresen tanto con la anatomía. Ustedes a estudiar. Olvídense de lo demás. Quienes puedan, desde luego. Y bueno, denle adelante a la anatomía. Acuérdense que esto es una cuestión de paciencia. Poco a poco van a ir integrando mucho más todo lo que se va estudiando y les va a hacer más sentido. Yo les mando un abrazote y hasta la próxima.